hijo. El día de hoy hemos trabajado razonamiento verbal. ¿Qué temita? Temita de los prefijos y sufijos. Hijo, hay algo que tienes que saber antes de entrar a este tema. ¿Podemos formar palabras? ¿Tú qué crees? Claro que sí se pueden formar palabras. Tenemos que saber la formación de palabras. Existen palabras simples como por ejemplo sol, mar, pluma, que no están compuestos por otras palabras, ¿listo? Ni por otras monosílabas. Pero si yo a estas palabras que se les conoce como simples le añado otros elementos, otras partículas, otras monosílabas, que son conocidas como sufijos, prefijos u otra raíz, esta palabra va a dejar de ser simple y se va a convertir en una palabra derivada. Listo. Tenemos los afijos. Miss Gaby, ¿qué son los afijos? Vas a escuchar ese término, los afijos. Los afijos, hijos, significa partícula. En tu librito de comunicación vas a encontrar partícula. ¿Qué son las partículas? Quiere decir que a una palabra, por ejemplo, acá tengo una palabra, tú le puedes añadir una partícula. Si yo a esta palabra le añado una partícula o también un monosílabo, ¿qué va a pasar? Esta palabra va a tener otro concepto. ¿Listo? Por ejemplo, si yo a orden le añado desorden, ¿tendrá el mismo significado, el mismo concepto? Si yo a rehacer, mejor dicho, a hacer, a la palabra hacer, le añado una partícula re, ¿significará lo mismo? Esto que yo he añadido, hijo, estas partículas que yo he añadido antes de la palabra se va a llamar prefijo. Prefijo quiere decir antes de la palabra o raíz. Recuerda que esto es una raíz, porque mira, orden no es una palabra derivada, porque no está compuesta por otra palabra. ¿Listo? Pero si yo a orden le añado un monosílabo, una partícula des, esta palabra dejaría de ser simple y se convertiría en una palabra derivada. ¿Te acuerdas? Entonces, si yo le añado un monosílabo, una partícula antes de la palabra, se le va a conocer como prefijo. Y si yo a la palabra le añado después un monosílabo o una partícula, se le va a llamar sufijo. ¿Listo? Antes se llama prefijo, después se le llama sufijo. Listo. Por ejemplo, te voy a volver a repetir aquí los conceptos. ¿Listo? Tenemos aquí un cuadrito que nos da otra vez los conceptos. Prefijo se colocan antes de la raíz, sufijo se colocan después de la raíz. ¿Listo? Tenemos acá una lista de prefijos. Esta lista de prefijos que yo te estoy dando, hijo, son las más utilizadas, los principales. ¿Hay más? Claro que hay muchos más, pero yo te estoy dando estos que son los más utilizados. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, acá, bis. Los prefijos bis y bi. ¿Qué quiere decir? Que yo a mi palabrita le voy a añadir bis o bi. ¿Pero qué significa bis o bi? Mira, aquí está su significado de los prefijos, aquí está el significado de los sufijos. Bis o bi significa dos o doble. Ya vamos a empezar. Sílaba, mi palabra es sílaba. Si yo le añado bis o bi, que por ejemplo le vamos a añadir bi, entonces diría bisílaba. ¿Qué quiere decir bi? Dos sílabas. Por ejemplo, tengo la palabra color. Si yo le añado bi, ¿qué querrá decir? Dos colores. Vamos a ver acá abajo. Tenemos color. Nuestra palabra es color. Si yo le añado multi, ¿qué querrá decir? Multi significa numeroso, varios.
Multicolor significará de varios colores. Ahora, lo mismo pasa en sufijos. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi palabra carne. Entonces, si yo le añado el sufijo boro, ¿qué significa boro? Que come. Entonces mira, carnívoro quiere decir que come carne.